Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Buenas, linda noche, sí se escucha. Sí, buenas Buenas noches, noches, sí se le escucha. Buenas noches, sí le escucho. Buenas noches, sí se escucha. Bueno, vamos a comenzar con las clases. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, sí se puede Sí, observar. sí se puede. Sí se puede ver. Bueno, empecemos, ¿no? Mi nombre es la doctora Estefanía Ordóñez, soy médico radiólogo, graduada de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora, Luz Helena Arismendi. Van a tener aproximadamente 12 clases conmigo, ¿ya? Cualquier duda, me preguntan nomás, ¿no? Vamos a comenzar esta semana, vamos a dedicarnos más a lo que es la parte de la física. Esta parte es bastante compleja, así que hemos tratado de ver la manera más fácil para que se pueda entender, porque esta parte también es muy importante a la hora de realizar una imagen y tal vez poder de esa manera interpretar bien las imágenes. Entonces, comencemos. Como vemos, hemos avanzado mucho en la tecnología, ¿no? Tenemos estos equipos antiguos y hemos llegado hasta equipos ya más modernos, equipos portátiles y vamos a ir como una introducción a esta parte de la ecografía, hablando de lo que es la historia. ¿Alguien sabe, me pueden decir un poquito si alguien conoce la historia de la ecografía? ¿Aló? ¿O ha escuchado algo de ecografía? ¿A qué se refiere? ¿A alguien tal vez? Como les decía, me gustaría que estas clases sean participativas para que también podamos ir, sea de mí y de ustedes, para que también se pueda ir aprendiendo. No sé si alguien quiere contestar tal vez de esto, si ha escuchado algo de la historia de la ecografía o qué se le viene a la mente cuando escucha ecografía. Doctora, buenas noches, la doctora Pérez. ¿Cómo está? Más o menos tengo entendido que Aló, no, no le escucho. ¿Aló? No, no le escucho a la doctora. ¿Alguien más, tal vez? Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor Sánchez, saluda. ¿Cómo está, doctor Sánchez? Eh, ¿Alguna idea? just- Justamente en relación a la ecografía, tengo entendido que se estudia la parte de ultrasonido, un nivel más difícil del oído humano, ¿no? Ya. Y entre la historia, justamente como vemos la imagen en su exposición, hablamos de los murciélagos que tienen la comunicación de ultrasonido, ¿no? Ya. Entonces, sí, por ahí vamos, ¿ya? Entonces, sí, el ultrasonido es un poco más complejo. Sin embargo, como ya lo ven en la imagen, ¿no es cierto?
en el año de 1793, este italiano Lázaro empieza a investigar por qué los murciélagos, ellos podían volar en la oscuridad. Entonces él dice, a ver, ellos tienen que tener alguna propiedad o algo que les permita volar en oscuridad. Entonces él les empieza a tapar a los oíditos, o bueno, él no sabía al inicio que el oído, pues por ahí se podía escuchar, entonces tapó toda la cabeza del murciélago. Al taparle toda la cabeza del murciélago, obviamente ya no podía volar. Entonces, él lo que dice, bueno, este murciélago lo que hace es emitir un sonido. Al emitir un sonido, este sonido se choca contra una superficie y se devuelve un eco reflejado, ¿no? En esa época esto no les pareció, entonces le dejaron como una teoría ahí, o sea, no le siguieron estudiando. Pero en ese año Lázaro ya descubrió esto de las ondas sonoras, ¿sí? Con los murciélagos. Posteriormente Doppler, no sé si eso sí, tal vez sí lo hayan escuchado, ¿no? Entonces, nosotros siempre colocamos con mayúsculas, ¿por qué? Porque Christian Doppler es un nombre y un apellido, ¿no es cierto? Es un apellido Doppler. Entonces, por ejemplo, hay veces que ponemos con minúsculas, no estaría bien, ¿sí? En el año de 1803, él ya empieza a descubrir esto del efecto Doppler, ¿no es cierto? Que es el efecto del movimiento. Y sobre todo que se aplica ya este movimiento a las ondas ultrasonoras, el movimiento tanto del receptor como del emisor. ¿Alguien me puede decir quiénes son estos personajes que vemos en esta diapositiva? ¿Alguien por ahí? No todos a la vez. Marie Curie. Sí, muy bien, muy bien. Sí, entonces aquí tenemos Curie y Pierre, ¿no? Curie como bueno, no, es una líder en la radioactividad y para nosotros los radiólogos ella es una gran científica, ¿no? Entonces, ¿qué descubrieron ellos dos, estos hermanos? Bueno, descubren lo que vemos en la imagen de acá abajo, el efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Básicamente es esa capacidad que tiene un objeto para deformarse y de esa manera transformar de una energía a otra energía. Esto lo descubren ya en 1880. Sigamos. ¿Y quién no ha visto esta película, no es cierto? Titanic. Pues quién diría que aquí también se utilizaron ondas de ultrasonido para poder buscar esta embarcación en 1912. En la Segunda Guerra Mundial también, para buscar igualmente las navegaciones, se utilizaron también el sonar. Y por primera vez, ¿cómo se ocupó ya en la área más, digamos, ya clínica? Pues haciendo ultrasonografía cerebral. Ducy en el año de 1942, pues hace ya exploraciones ultrasonográficas a nivel cerebral. Y posteriormente vamos a ir viendo cómo va avanzando, ¿no? En 1971, pues ya se introduce lo que es la escala de grises, el modo B con McDonald en 1972. En el 81, bueno, ya tenemos el primer intervencionismo con una aspiración articular. En 1982 ya se utiliza ya, digamos, el Doppler de una manera ya bidimensional. Doppler, Christian Andrea Doppler, él solo descubrió el efecto Doppler como tal, pero ya en una manera clínica ya fue en 1982. Entonces, la ultrasonografía, ¿qué viene a ser? Son ondas de ultrasonido que tienen un procesamiento de estos haces, de estos ecos, reflejados por estructuras corporales. Pero para entender mejor esto, tenemos que hablar sobre lo que es el sonido.
¿Qué es el sonido? Son estas ondas longitudinales mecánicas que están originadas por un cuerpo elástico y siempre tienen que tener un método para poder, o un material para poder ser transmitidas. Entonces, bueno, en este video vamos a ver un poquito de lo que es el sonido, las frecuencias, para poder también nosotros entender lo que es el ultrasonido y la ecografía, ¿no? El mundo está repleto de sonidos. Hay sonidos que existen en la naturaleza, otros que el hombre provoca, a veces incluso para comunicarse o expresarse, y hay sonidos que simplemente ocurren. Pero, ¿qué es lo que hace que haya sonidos? Para que se genere el sonido debe existir un movimiento, ¿Y eso por qué? porque cualquier vibración que se genere en un medio como el aire o el agua, por ejemplo, hace que las moléculas se alteren, se comprimen o se alejan produciendo una onda que transmite el sonido. ¡Ping! Entonces es por eso que para hacer el sonido de nuestra voz necesitamos que nuestras cuerdas vocales vibren. Pero, ¿podemos producir sonidos en cualquier lado? Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación. Si nuestros oídos están al alcance de donde se propagan, las podemos escuchar. ¿Pero por qué existen diferentes sonidos? Porque no todas las ondas sonoras son iguales. Unas ondas sonoras mueven más el medio en el que se desplazan, mueven más aire, por ejemplo, como ocurre en las cataratas. Esta propiedad se llama amplitud. Además, varían en su forma. Esta propiedad se llama timbre y permite distinguir, por ejemplo, las diferentes voces. Algunas ondas vibran más o menos que otras. Esta propiedad se llama frecuencia y se mide en una unidad llamada hertz. El ser humano puede percibir ondas sonoras de entre 20 y 20.000 hertz. ¿Y existen ondas con más o menos frecuencia? Claro, a las de más frecuencias se les llama ultrasonidos, a las de menos, infrasonidos, pero el ser humano no las puede escuchar naturalmente. ¿Y alguien las escucha? Algunos animales e insectos pueden escuchar frecuencias que nosotros no. El murciélago, por ejemplo, es ciego, pero utiliza el sonido para cazar, creando una imagen de su entorno al analizar cómo rebota el sonido en los distintos obstáculos que lo rodean. ¿Y a qué velocidad viaja el sonido? La velocidad de propagación del sonido depende del medio. En general es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire a temperatura ambiente, la velocidad de sonido es de 343 metros por segundo, más o menos 1.200 kilómetros por hora. Hay sonidos que nos gustan más que otros. Algunos ya los conocemos, otros nos desconciertan. A veces los utilizamos para expresarnos, otras veces los hacemos sin querer. Pero el sonido ocurre, nos comunica y nos saca del silencio. ¿Y qué pasa en el vacío? Si hay una explosión en el espacio, ¿se escucha? Acordate de visitar el espacio de estudiantes para... Bueno, entonces ahí explicaba un poco de lo que es el sonido y las frecuencias, ¿no es cierto? Alguien que me pueda decir cuál sería el sonido que podemos escucharlo y cuál sería el sonido que no es audible. Una linda noche. Los sonidos que podemos escuchar, según nos explica, es entre 20 hercios a 20.000 hercios. Los mayores y menores a esas frecuencias ya no podemos escuchar. Exacto, ya vamos a ir explicando también esa parte, ¿ya?
Bueno, como ya lo mencionaron, entonces el ultrasonido son frecuencias que son mayores a los 20.000 hercios, ¿no? Donde nosotros no podemos escuchar como tal. Entonces, el ultrasonido es, como ya decíamos, son ondas, ¿sí? Longitudinales de frecuencias que no son audibles, ¿no? Para el ser humano. Estas frecuencias van de 2.5 a 15 megahertz. Ahora, la frecuencia, esta se va a medir en ciclos por segundo. Ciclos por segundo es igual a 1 hercio, ¿no es cierto? Ahora, el hercio, ¿cuánto sería kilohercios? Son 1000 ciclos por segundo. Y megahercios serían 1.000.000 de ciclos por segundo. Entonces, imagínense cuántos, ¿no es cierto? 2.5 a 15 millones de hercios serían, ¿no? Si lo transformamos. Ahora, la velocidad, esta velocidad, como ya lo mencionaba, es una velocidad constante. La velocidad de propagación del sonido es de 1540. Esta velocidad siempre la vamos a estar mencionando porque es algo constante. O sea, siempre se va a dar esa propagación del sonido, es la misma siempre. Ya. Entonces, esta tablita de aquí, este gráfico, si quisiera que más o menos se nos quede, porque es muy importante para poder explicar la física del ultrasonido. Entonces, como vemos en la gráfica, tenemos una onda, ¿no es cierto?, longitudinal, en donde tenemos una parte roja, ¿no es cierto?, que es la presión anterógrada o positiva, y para abajo de la línea de base, esta línea blanca, tenemos una presión negativa. Sí, si se ven estas ondulaciones hacia arriba o positivas, estas son llamadas también las crestas. Y estas ondas hacia abajo o negativas son llamadas también valles. Ahora, la longitud de onda, ¿qué es? La longitud de onda es cuando se ha completado un ciclo completo, es decir, tenemos toda una onda roja, es decir, una onda positiva y una onda negativa. Eso es las dos completas es la longitud de onda. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es todos estos ciclos de aquí por unidad de tiempo. Más o menos sí se va entendiendo. Y este gráfico es importante no solo ahorita, sino también para lo que sería el Doppler cuando lo expliquemos. Por favor, ¿podría repetir? Buenas noches. Los que no. Nosotros no podemos escuchar más allá de los 20.000 hercios, eso ya no los podemos escuchar. Entonces, el principio del eco, como hablábamos en el ejemplo del murciélago, pues lo mismo quiero que se fijen en esta imagen de aquí. Lo que está haciendo esta persona, ¿no es cierto?, es emitiendo un sonido. Este sonido va a chocar contra un objeto y el objeto lo que va a emitir es una onda reflectora, ¿no es cierto?, denominada eco, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos un mecanismo de vibración, las cuerdas vocales de este señor, tenemos un material por donde se transmite, que es estas rocas de aquí, y finalmente las ondas reflejadas. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que posteriormente podemos describir como la ecografía. Entonces, bueno, ultrasonidos son ondas mecánicas, ¿no es cierto?, longitudinales, originadas por la vibración. ¿En dónde se da la vibración de estas ondas? Pues se da en el transductor. ¿En qué parte? En los cristales piezoeléctricos. Entonces, cuando ya hablemos de este tema, les explicaremos en dónde están ubicados estos cristales piezoeléctricos que van a permitir la transformación de la energía, ¿no?, de los diferentes tipos de energía. ¿Por dónde se van a propagar estas ondas? Pues va a ser por los tejidos corporales y a frecuencias, como hablábamos, no audibles, que es decir, de 20.000 hercios o ciclos por segundo. Entonces, que quede claro que ciclos por segundo es igual a hercios, ¿no? O 20 kilohercios o
perdón, ahí cómo sería si alguien me puede ayudar. Si no quiero decir 20 kilohercios y quiero decir en megahercios, ¿cómo diría? ¿Cómo sería? 0.2. ¿Perdón? ¿Alguien que me pueda decir? Solo una persona, por favor. Serían 0.02 megahertz o megahertz. A ver, entonces esa parte vamos a explicarla de nuevo. Un hercio es igual a un ciclo por segundo, un hercio, ¿no es cierto? Ahora, un kilohercio es igual a 1000 ciclos por segundo. Y un megahercio es 1.000.000. Entonces, ¿cuánto sería? Porque cuando hablemos de los transductores vamos a hablar más en megahercios en realidad, que en hercios y que en kilohercios. O sea, nos referimos más a megahercios. Cuando hablemos de la frecuencia de los transductores. Bueno, es que si 2 megahertz son 20.000, 2 millones de hercios, 20.000 hercios serían 0.02 megahercios. Sería 2 centésimas partes. A ver, bueno, ahí vamos a verle porque en realidad sería solo 2, no 0.2. Solo 2 megahercios. O sea, esa es la frecuencia generalmente en la que podemos ver la mayoría de transductores. Ya, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía? Tenemos muchísimas ventajas y, bueno, también limitaciones de la ecografía, ¿no? Sobre todo en algunos estudios de ecografía, pues sigue siendo el gold estándar, a pesar de que hay nuevos equipos, hay la tomografía y la resonancia, pero sin embargo en algunos estudios de ecografía sigue siendo gold estándar. ¿Por qué? Bueno, porque es un método seguro, es un método que no produce radiaciones ionizantes. Con este método también podemos hacer intervencionismo, ¿no es cierto? También podemos hacer seguimientos de ciertos estudios, por ejemplo, en el FAS, los FAS seriados. Es un método también económico. Ahora en la pandemia también tenemos equipos de ecografía portátil, por ejemplo, y podemos hacer un eco torácico, lo que no se reproduce en tomografía, que no podríamos tener un tomógrafo portátil. Entonces hay muchas ventajas de la ecografía. Ahora, ¿cuáles son los limitantes de la ecografía? Alguien que me pueda decir algún limitante que cree que la ecografía, bueno, tiene algunos inconvenientes, ¿cuál sería? ¿Cuál de ustedes? La habilidad de cada uno de los operadores. Perfecto, Que perfecto. Es uno de los importantes, muy importante. es operador dependiente. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Otro más? ¿Alguien más que me pueda decir que le parece algún inconveniente de la ecografía? Que, por ejemplo, entre más superficial es la estructura, con mejor calidad se puede ver, pero conforme más profunda es más difícil su estudio. Sí, 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 sobre todo para definir cierto tipo de lesiones ocupantes de espacio, sí. ¿Algún otro inconveniente que a veces ustedes ven en los informes que ponemos los radiólogos? Buenas La noches. presencia de gas. Buenas noches. El tiempo, si en la mañana o es en la tarde, si ha comido o no ha comido, sobre todo en la parte abdominal. Ya, o sea, sí está bien eso, pero hay algo detrás de ese tiempo y de eso que es un limitante muy importante en ecografía. Artefactos, el aire,
Exacto, el aire, el gas. Entonces, conforme vamos avanzando en las clases, vamos a ir entendiendo por qué el gas es un inconveniente en la ecografía. Ya. Entonces, pues sí, ustedes ya lo dijeron y estuvo muy bien. El gas, ¿no? El gas es un inconveniente importante en la ecografía, porque como les explicaré posteriormente, el gas es uno de los que más artefacto y también es una interfase que va a producir una impedancia acústica que nos va a inconvenir ver ciertos tejidos que estén por detrás o por delante de este. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante, el tejido adiposo, ¿sí? Por ejemplo, una paciente obesa, pues es una limitante ese tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la profundidad de los ecos que nosotros vamos a intentar con nuestro eco, ¿no es cierto?, intentar llegar a ese lugar, no va a poder captar el equipo porque va a ser muy profundo. Aunque pongamos un transductor convexo con frecuencias muy bajas que intenten ser muy profundos, a veces con tejidos adiposos muy gruesos, pues no lo vamos a lograr. Entonces, por ejemplo, ahí la tomografía es un mejor método. Ahora, la baja especificidad se refiere, como alguien ya lo mencionó, por ejemplo, para definir bien una lesión ocupante de espacio, sí la podemos definir si es quística o si es sólida, o muchas veces si tiene hallazgos de benignidad o de malignidad, pero sobre todo por esta parte por ejemplo, lo que sí tiene la tomografía, la resonancia, la mejor utilización de medios de contraste, es más difícil definir con exactitud el diagnóstico de ciertas lesiones, sobre todo las ocupantes de espacio, hepáticas, digámoslo así. Y la que ya la mencionaron, pues explorador dependiente. Va a depender muchísimo de la práctica del operador, de cuántas ecografías haya hecho, pues no es lo mismo, ¿no es cierto? Un recién ingresado al área de posgrado de imagen o a un tratante que ya lleva más de 10 años. A otra cosa también que pues también depende y vamos a ver de la técnica que utiliza, de cómo tiene su haz, ¿no es cierto? El ultrasonido tenemos que tener un haz que sea totalmente perpendicular a la superficie que queremos nosotros estudiar y de muchos otros factores técnicos que iremos viendo, de la profundidad, ¿no es cierto?, del PDF y muchos otros parámetros que tenemos que saberlos y que muchas veces no los aplicamos y obviamente nuestros estudios van a ser estudios mal hechos o no vamos a ver, por ejemplo, líquido libre porque utilizamos un transductor de frecuencia muy alta, es decir, un lineal, y el líquido libre estuvo más abajo, entonces no le vimos. Entonces son cosas que también limitan mucho a la ecografía. Bueno, entonces, hablando solo un poquito, el día de hoy vamos a hablar un poquito nada más del principio físico de lo que es el ultrasonido. Para esto tenemos que entender claramente la longitud de onda. Como les hablé en la diapositiva anterior, la longitud de onda era esto, ¿no? Un ciclo completo. ¿Cuánto tarda un ciclo completo? Es decir, una onda positiva y una onda negativa. ¿Sí? Eso es la longitud de onda. ¿Sí? La distancia que hay en ese ciclo completo de esa onda. La frecuencia, en cambio, esta se mide en ciclos por segundo y esta es inversamente proporcional a la longitud de ondas. Como hablábamos, se mide en hercios. Y la amplitud, pues, es el tamaño de esa onda. Entonces aquí tenemos los ejemplos, ¿no? La frecuencia, ya les mencioné, se mide en hercios, es ciclo por segundo. Longitud de onda, pues esta es la distancia del ciclo completo. También tenemos el periodo, es decir, el tiempo que necesitamos para completar ese ciclo. Y la amplitud es de la onda, pues es la altura máxima que va a llegar esa onda y esta se mide en decibelios. Sí, cada uno tiene su medida, ¿no? Y el ciclo, pues, es el fragmento de cada de estas ondas, pero entre dos puntos iguales. Alguien que me diga cuál es la velocidad de propagación, ¿cuánto era?
1540 metros sobre segundo. Exacto, 1540. Eso sí, por lo menos en estos días sí tenemos que grabarnos porque va a ser algo que vamos a repetir muchísimo. Eso, la longitud de onda, la frecuencia va a ser muy importante para nosotros poder entender la física del ultrasonido. Acá otra diapositiva en donde vamos a repetir, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, pero es un poco a veces complicado. Para nosotros como radiólogos también pues ha sido difícil esta parte de entender, sin embargo, ahora sabemos que es muy necesario. Sobre todo la frecuencia, ¿por qué? Porque nosotros en los transductores vamos a tener diferentes tipos de frecuencia y tenemos que saber manejar muy bien. Por ejemplo, la frecuencia en un transductor lineal es una frecuencia alta, ¿no es cierto? Que puede llegar hasta los 11, 15 megahercios. Entonces, esta frecuencia alta nos permite ver superficies, o sea, algo más superficial, no nada profundo. Entonces, por ejemplo, podemos ver en ecografía de mama, en tiroides, osteomuscular, ¿no es cierto? Pero en cambio, las frecuencias que son más bajas, como 5, de 2 a 5, que son los convexos, en esos tenemos que aplicar, en cambio, para ver estructuras profundas, como por ejemplo el estudio del hígado, ¿no es cierto?, los riñones, el útero. Entonces, esta parte sí tenemos que entenderla. Ya, como les explicaba, la amplitud también pues es el máximo que va a alcanzar la onda, ¿no es cierto?, medida en decibeles. Esto de la amplitud también es importante porque vamos a ver posteriormente en las clases que vengan a continuación que hay artefactos que también se dan por amplitud, hay artefactos que se van a dar por alteraciones en la frecuencia, hay artefactos que se van a dar por fallas en la atenuación. Entonces, esta parte es importante comprenderla. Hasta aquí la introducción de la ecografía. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro hasta aquí? Entonces, ¿quedó claro la definición de ultrasonido? ¿Alguien me podría definir lo que es un ultrasonido? Muy buenas noches. El ultrasonido son ondas sonoras inaudibles al oído humano de alta frecuencia. Muy bien, está bien. Ahí faltaría una parte, ¿no es cierto? ¿Qué parte faltaría? ¿Alguien Que que pueden transmitir en ar y se utilizan para explorar los tejidos del cuerpo humano. Exacto. A través de los transductores. Ya. Entonces hay una parte que más o menos faltó ahí. ¿Alguien que le pueda completar? Sí, una frecuencia mayor a 20 kilohercios. A 20.000 hercios, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien más? Alguien que me diga qué es longitud de onda.
Son los ciclos completos compuestos por una onda positiva y una onda negativa. Perfecto. Sí, ha estado muy atenta a la clase la doctora Viteri. Sí, sí, sí. Va muy bien. Entonces, alguien ahora que me diga la frecuencia. La frecuencia sería el número de ciclos por segundo de cada onda. Eso, muy bien. Sí, entonces eso les digo, esta parte de la física es bastante compleja para nosotros los radiólogos, para los médicos es bastante difícil, pero sin embargo, de esta manera se puede un poco entender mejor. Y lo importante es saber, ¿no es cierto?, de las ondas que son anterógradas positivas, retrógradas negativas, no solo para esta parte de la física del eco en general, sino también, como veremos posteriormente, en el Doppler. Ya, ¿alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Ahí me quedo un poquito con dudas, no sé si nos podría repetir más o menos lo que son las conversiones entre, por ejemplo, lo que es 1 Hz, que eso sí se sabe que es como que 1000 por cada ciclo, pero ya al momento que usted hizo las conversiones a megahertz, eso como que me enredó un poquito, no sé si nos pueda repetir nuevamente. Ya. Ya voy un ratito a esa parte. A ver, un ratito, a ver. Voy a ver. Lo que pasa es que aquí la conversión que le está haciendo es en kilohercios, o sea, no a megahercios, sino a kilohercios. Entonces, por ejemplo, si hacemos que 20.000 kilohercios, ¿a cuántos megahercios sería? Entonces ahí sí son 20 megahercios. ¿Sí se entiende esa parte? Porque un megahercio es igual a 1.000.000 de ciclos por segundo. Entonces la conversión que aquí le está haciendo es de más o menos de kilohercios a megahercios. Entonces esta parte de aquí estaría mal, acá es M. Sería M megahercios. ¿Sí o no se entiende aún? No, por favor, si puedes repetir. No. A ver, vamos. Buenas noches. Yo entendí en cambio de otra manera. 20.000 ciclos, como usted dijo que la frecuencia se medía en hercios, yo pensaba que era 20.000 hercios. No le escuché la última parte. Que está Hola, escrito que usted dijo que la frecuencia era, se valoraba o se medía en hercios. Entonces, si dice que hay 20.000 ciclos por segundo, es decir, que hay 20.000 hercios. Y eso daba igual a 20 kilohercios. Exacto. Bueno, vamos por ahí más o menos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿no es cierto? Esta parte. A ver, entonces, aquí dice, ¿no es cierto? La frecuencia es igual, quitémosle C2, solo dejémosle como un ciclo por segundo, 1 Hz, ¿no es cierto?
la frecuencia como tal, 1 hercio. Ahora, este 1 hercio es igual a, perdón, el hercio sería igual a 1000, o sea, para transformarle a kilohercios tendría que tener 1000 ciclos por segundo para transformarle a kilo, ¿no es cierto? Y para transformarle a megahercios debería de tener 1.000.000 de ciclos por segundo. ¿Sí o no? ¿Podría repetirlo más despacio, por favor? A ver, ya. Entonces, hablamos de que frecuencia es igual a ciclos por segundo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ciclos por segundo es igual a 1 hercio, 1 hercio. Ahora, yo digo, tengo 1 kilohercio. ¿A cuánto equivale 1 kilohercio a hercio? O sea, ¿a cuánto equivaldría? ¿A cuántos ciclos por segundo? 2000 ciclos. ¿Perdón? 1000 ciclos por segundo. No. ¿A cuánto? 1000 ciclos por segundo. 1000 ciclos por Eso, segundo. muy bien. Entonces ya se entendió esa parte, ¿no es cierto? A 1000 ciclos por segundo. Ciclos por segundo es igual a hercios. Entonces sería a 1000 hercios, ¿no es cierto? Ya. Ahora no quiero en kilohercios, quiero en megahercios. Nosotros, como hablábamos en ultrasonido, es más común utilizar el megahercio. Entonces ustedes van a escuchar que yo diga, pues este transductor tiene 2.5 megahercios. Yo no hablo ni en hercios, ni en kilohercios, sino en megahercios. Entonces, ¿a cuánto es igual 1 megahercios? ¿A cuántos ciclos por segundo? 1 megahercio. 1.000.000 de ciclos. 1.000.000. Entonces, a eso quiero que me entiendan. Es igual a 1.000.000 de ciclos. Entonces, por ejemplo, si yo digo 2.5 megahercios, no quiero decir en megahercios, sino en hercios, hablaría de 2.5 millones de ciclos por segundo. 2.5 millones. 15 millones de ciclos por segundo. ¿Ahora sí se entendió esa parte? Sí, correcto. Ya, Sí. ya, entonces ya, muy bien. Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta y tener claro, ¿no? Que cuál es la frecuencia, porque esta vamos a utilizar muchísimo para la parte de los transductores. Y la otra parte que, bueno, ya creo que esta gráfica sí se quedó clara, la parte de la frecuencia y la parte de la longitud de onda. El despistaje de Y alteraciones y el principio del eco, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces, bueno, estamos claros lo que es un ultrasonido, lo que es las principales características del sonido, ¿no es cierto? La longitud de onda, la frecuencia, la amplitud, el periodo, los ciclos que representan cada uno de ellos en esta onda. Una última pregunta, ¿qué tipo de ondas son estas? No se ve nada. No hay imagen. No, les estoy haciendo una pregunta. No, ya no estoy poniendo imágenes, sino quiero que me respondan qué tipo de onda sería. ¿Cuál es toda la clase? Frecuencia. Jorge Zambrano me parece que está alzando la mano. No. No, doctora. Dice, ¿qué tipo de ondas son ondas sonoras? Sí, ondas sonoras. Serían anterógradas positivas y retrógradas negativas. Sí, sí, pero hay algo que les repetí varias veces porque es importante esa parte. Longitudinales.
Eso, son ondas sinusoidales, son ondas longitudinales. Bueno, espero que les haya quedado claro esta clase y en el día de mañana, si no hay más preguntas, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera, alguna duda que tengan? Doctora, buenas noches. Buenas Nuevamente, noches. una consulta, por favor. ¿Cómo influye la longitud de onda con la frecuencia de onda? Ya. Entonces, hablábamos, ¿no es cierto?, que la frecuencia, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Eso sí lo dijimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tiene que ver? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, por ejemplo, si tengo, como les hablaba del transductor, si tengo una frecuencia alta, que es un transductor lineal, ¿no es cierto? Mi longitud de onda, como es inversamente proporcional, va a ser una longitud de onda de mi eco baja, ¿no es cierto? Es decir, no va a ser profundo. Ese transductor lineal que tiene frecuencias altas me va a servir para tejidos superficiales. Y al revés, si tengo frecuencias bajas, pues mi eco va a emitir una onda, una longitud de onda que va a ser en cambio alta, profunda. Entonces, con este transductor de frecuencia baja, yo puedo utilizar para tejidos profundos, como por ejemplo abdomen, pelvis, ¿no es cierto? Entonces, la física, aunque a veces nos cuesta entenderla, sí nos ayuda en la práctica, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a eso nosotros elegimos el tipo de transductor, pero ya sabiendo estos principios de física. Y como les decía, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es igual a frecuencia por longitud. Lo que sí podemos modificar es nuestra frecuencia, ¿no es cierto? Sí podemos modificar. Pero la velocidad, como les decía, es una constante, la del 1540, esa velocidad de propagación del sonido es una constante, eso no podemos modificar. Ya, ¿quedó claro o no? Sí, muy gentil, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como les indicaba, esta es la introducción, ¿no es cierto?, de la ecografía. La ecografía, pues, es muy, muy bonito. A mí me encanta la ecografía, por eso soy médico tratante de radiología y esta es solo la parte de la introducción. En las siguientes clases, bueno, vamos a profundizar un poco más estos términos que hoy me gustó que para algunos les quedó muy claro y vamos a ir avanzando, pues las siguientes semanas ya un poco más de ecografía, digamos, ya de los órganos y así. Cada clase, pues yo voy a ir haciendo preguntas. Me gustaría que ustedes me pregunten, yo también les pregunto para ver si va quedando claro. Sí, cualquier duda, pues me gusta que me vayan preguntando y así vamos respondiendo. Sí, lo ideal es que estas clases pues les sirvan de bastante provecho a ustedes. Eso sería el día de hoy. Mañana continuaremos con la física un poco más profundo. Y como les digo, siempre va a haber preguntas. El día de hoy tal vez un poco menos, mañana un poco más y así iremos haciendo más preguntitas para ver cómo se va entendiendo la clase.
Eso sería muy amables. Muchas gracias por su atención. Una consulta antes que se termine. ¿Vamos a tener algún material extra o solo el recurso de clases? No, sí, ya vamos a subir a la plataforma los artículos. Sí, me gustaría más en artículo. También hay libros que podemos leer esta parte de la física, sí, y artículos. De las clases que les vamos a ir dando ahorita, pues se va a tratar de explicar lo más que se pueda, lo más resumido, porque de ahí la física es un poco amplia y un poco a veces difícil de entender, pero sin embargo de esta manera espero que se vaya aclarando conceptos. Sí, van a ver en PDF artículos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, Que tenga buena doctora. noche. Gracias, doctora. Muchas gracias, una buena Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, doctora. 1, 2, 3, 2. Una buena noche, doctora. Centrados que están en color gris no vale.